Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con la exposición de la palabra. Me van a acompañar en el libro de Romanos y nos vamos a trasladar hasta el capítulo número 13. Romanos capítulo 13. Recordemos que el libro de Romanos capítulo 13 se divide en tres grandes secciones. Todavía nos encontramos en la primera sección, los versículos del 1 al 7, el creyente y el Estado. Pero vamos a estar hoy estudiando los versículos a continuación de esta semana, que serían los versículos del 3 al 5. ¿Ok? La semana pasada estuvimos estudiando los versículos 1 y 2, el gobierno establecido por Dios. Y hoy, versículo 3 al 5, el gobierno es establecido para promover el bien y restringir el mal. Entonces vamos a leer el texto bíblico y oramos para iniciar, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, versículo del 3 al 5, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y último versículo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos has dado la vida y la oportunidad de reunirnos, de saludarnos entre los hermanos, de adorar junto tu santo nombre, de recordar y anunciar la muerte del Señor con la cena que tú la implementaste como recordatorio hasta el día que tú vengas por nosotros. Seguimos en la adoración, seguimos en el momento de reverencia delante de ti, la asamblea tuya, Señor, el pueblo tuyo, delante de tu presencia. Háblanos por medio de las sagradas Escrituras. Danos el entendimiento, la comprensión, el que podamos discernir y que podamos vivirlo, que podamos entender que no es mucho de lo que tú nos exiges que debemos de saber, sino incluso de lo poco que sabemos, pero que lo estemos practicando en nuestras vidas. Señor, como cada semana oramos delante de ti, dame la fluidez, dame la claridad, para que sea comprensible que la intención del autor del libro de los Romanos sea claro en la mente y en las vidas de mis hermanos. Y que hoy podamos seguir exaltándote, engrandeciendo quien tú eres, por cómo tú hoy nos vas a iluminar
en estos textos bíblicos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda sección, entonces, de la primera parte de Romanos 13, versículos del 3 al 5. Tiene 3 secciones, o lo vamos a dividir en 3 secciones, versículos 3, 4 y 5, y así lo vamos a llevar. Versículo 3, un punto, versículo 4, el segundo punto, y el versículo 5, el tercer punto. Vamos a ver primeramente en el versículo 3 la función de la autoridad. Y vamos nuevamente a leer, pero solamente el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Y pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo primero que tenemos que observar de este versículo número 3 es la palabra magistrados. ¿Qué significa magistrados? Bueno, es una palabra en el griego que se traduce como arcontes y se refiere a un tipo de autoridad. De otra manera, decirlo, magistrados también se traduce como gobernantes, como jueces o como incluso miembros del Sanedrín. Recordemos que en el primer siglo estaba dentro de las autoridades judías algo que se llamaba el Sanedrín. Era el grupo de los ancianos de las autoridades en Israel. 3 ejemplos le voy a solamente mencionar cómo se aplica esta palabra de arcontes o magistrado o jueces o gobernantes en 3 textos bíblicos. El primero que vamos a ver exacto, se los leo y si lo quieren buscar, porque igual esto se los voy a mandar igual por el grupo, hermanos, todo el resumen. Está en Mateo 10:25. Y en Mateo 10:25 dice el texto, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuántos más los de su casa? Texto importante entender para resaltar con respecto a la palabra de arcontes. El segundo ejemplo es Hechos 4:26. Dice, se reunieron los reyes de la tierra. Hechos 4:26. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La misma palabra, arcontes, magistrado. Y el último ejemplo, Lucas 14:1. Dice que aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces, 3 ejemplos, Mateo 10:25, Hechos 4:26 y Lucas 4:1, donde se usa la palabra arcontes o magisterio o gobernante o rey, como se pueda traducir en los sinónimos, pero lo que solamente queremos resaltar que está hablando de ¿qué? De gobernantes, reyes, príncipes, presidentes, hoy en día gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tienen una posición de autoridad con respecto al gobierno, al Estado. Importante entender eso. El gobierno tiene un propósito. La semana pasada estuvimos estudiando que debemos de sujetarnos a esas autoridades. Quiero resaltar ahora el propósito que tiene esta autoridad. Y lo dice de una manera muy claro el versículo 13. Tiene un propósito. Las autoridades no están para atemorizar al que hace lo correcto, lo bueno. Su rol es defender a los que hacen lo bueno. Pero también dice que su función y su propósito es castigar al que hace lo malo. Y eso refleja la justicia divina. Cuando las autoridades castigan a los que hacen el mal,
es la herramienta que Dios está aplicando su justicia en el sentido terrenal. Y aunque yo sé que surge la pregunta, aunque no siempre las autoridades cumplen con esa función, lo que la palabra nos está diciendo por medio de Pablo es que son lo que Dios ha determinado, ha delegado de parte de Él como providencia para establecer el orden, defender al bueno y castigar al malo. Pero sabemos que no siempre cumplen esa función. Eso también es algo muy importante entender porque sabemos que estamos en un mundo caído. Ahora, Pablo plantea una pregunta retórica en el versículo 13. Dice, ¿quieres no temer a la autoridad? Dice, ¿verdad? ¿Quieres no temer a la autoridad? Entonces dice la respuesta. Es retórica porque la respuesta es obvia, es clara. ¿La respuesta cuál es? Haz lo bueno. Y lo importante cuando dice haz, la palabra haz, por un lado, es un verbo, es un presente y está activo. O sea, que nosotros debemos estar constantemente haciendo lo bueno. Lo bueno de acuerdo a lo que un gobierno establece, los parámetros, sus reglas o sus leyes, para que seamos considerados como buenos ciudadanos. Y si hacemos lo que la ley dicta, entonces no tenemos por qué temer a la autoridad. Yo sé que eso está claro, eso lo entendemos. Pero quiero ser de esta manera muy enfático para lo que vamos a seguir ahondando porque tenemos que profundizarnos teológicamente. Y van a surgir varias preguntas. Y también les quiero decir esto. Cuando estaremos llegando, si el Señor lo permite, al final del estudio, en la conclusión, tenemos un pequeño examen. Y aunque el examen no va a ser que se levante y contestes, no. La pregunta o las respuestas que ustedes se van a hacer a sí mismos, lo vamos a responder con lo que vamos a hacer exponiendo y a ver si de esa manera podemos irnos totalmente aprendidos, hermanos. Va a haber un examen entonces al final, va a haber un quiz, como dicen acá, de este mensaje. Entonces, suma atención, porque estoy siendo enfático como estoy comenzando. ¿Quieres no temer a la autoridad? ¿Qué hay que hacer? Haz lo bueno. Es un verbo presente activo, ¿ok? En los tiempos del apóstol Pablo, el primer siglo, hay que entender ahora un poco el contexto, es interesante que hay algo que existía, algo que se practicaba el Imperio Romano con la ciudadanía, llamado el laudatio romana. ¿Qué es eso de laudatio romana? Bueno, en el tiempo de Pablo, el siglo I, existía esto del laudatio, que era una antigua costumbre del Imperio Romano de elogiar públicamente con cartas imperiales para aquellos ciudadanos que se destacaban por su buen comportamiento. Bueno, Pablo hace alusión a esta práctica cuando dice el texto que quieres hacer lo bueno, quieres no temer a lo bueno y si tendrás alabanza de las autoridades. Bueno, para la audiencia, la iglesia entendía perfectamente esto del laudatio romano. ¿Ok? Entonces, esta práctica, el Imperio Romano lo hacía para entonces que recompensar, en elogiar el buen comportamiento de los ciudadanos. Hoy en día no existe esto del laudatio romano, pero existe algo similar, hermanos. Hoy en día de repente no hay cartas de un emperador porque no hay emperador, pero sabemos, hermanos, que sí hay hasta cierto punto reconocimientos públicos. ¿Cuánto han visto cuando, y eso lo hacen muchos países, de repente una buena obra, una buena gestión de un ciudadano, a veces lo llevan a conocer al presidente y el presidente da de repente un
una medalla, un diploma y distinciones cívicas. Se conoce de repente como incluso a muchos se le da que las llaves de la ciudad. ¿Sí han escuchado esas cosas? Bueno, justamente eso hace un paralelo de lo que la antigua Roma practicaba cuando habían buenos ciudadanos y se distinguía dándole este tipo de alabanza. Hoy en día hay algo similar. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en general, las naciones, las autoridades valoran positivamente a quienes obedecen las leyes y viven correctamente. Hoy en día, especialmente en este país en el cual el Señor nos ha abierto las puertas y estamos acá por la gracia del Señor y valoramos dónde estamos, las encuestas dicen que cada día las poblaciones desobedecen y le faltan más el respeto a las autoridades. Es bueno, hermanos, y muchos cristianos lo practican. Cuando veamos a una autoridad, especialmente para un policía, es bueno decirle: oficial, le damos gracias por su servicio. Sabemos que arriesga su vida y sabemos que ustedes están para proteger y cuidar a la población y apartarnos de los malos, por así decirlo. Sabemos que mucho de la sociedad hay falta de respeto, hermanos, hacia las autoridades. Y queremos decirle: yo estoy de parte de ustedes, oramos por ustedes. Usted tiene la oportunidad de hacer algo así y muchos se van a sentir extraños. Pero es bíblico. Es bíblico. ¿Ok? Entonces, si han visto a veces en las redes sociales personas que te dicen: mire, la Constitución dice que en la primera enmienda tenemos derecho a esto, a esto. Si te para la policía, tú tienes por qué contestarle, no le tienes que mostrar nada. Pero, hermanos, al mismo tiempo, tenemos que ser buenos ciudadanos. Si nos preguntas quién soy, le digo quién soy, me piden la lista, te lo doy y lo muestro. No tenemos nada que esconder. Pero hay una actitud, a veces, de que entendamos esto, de que siempre, cada día, se lucha para contrarrestar y no respetar las autoridades. Y sabemos que, entendiendo esto, hermanos, las personas del mundo pues no entienden la palabra del Señor. Pero como cristianos nosotros sí podemos modelar y alumbrar a ellos de lo que debemos de hacer. Entonces, mira cómo estamos yendo de esta manera muy, muy claro en estos principios elementales. Y esto no solamente acá, hermanos, esto se aplica nuevamente en todo el mundo, dependiendo y como sea el tipo de gobierno que sea. Es un mandato bíblico. Ahora, las autoridades valoran positivamente a las personas que obedecen las leyes y viven correctamente. Hay un texto paralelo que nos estuvo compartiendo nuestro hermano Junior, y está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Lo traigo en cuenta solamente para hacerle más énfasis a Romanos 13, versículo 3. Dice Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Y qué dice? Ya sea rey, que es lo mismo que magisterio, ¿verdad? Ya sea rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Las dos funciones está resaltando también Pedro. O sea, proteger al bueno y castigar al malo. Escuchen muy bien estas funciones elementales de todo gobierno. O lo que debería ser un gobierno: proteger al bueno y castigar al malo. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es importante ahora esto que les voy a decir. Hay excepciones a esto. Me digo excepciones de que los gobiernos no siguen a veces este parámetro. ¿Ok? Dentro de las Escrituras encontramos excepciones donde no siempre el bueno recibe alabanza del gobierno. ¿Ok? La Escritura, vamos a ver varios ejemplos. Acá sí me van a acompañar en estos textos. Por ejemplo, encontramos que Pablo fue azotado en Hechos 16, versículo 19. Pablo fue azotado injustamente por liberar a una mujer endemoniada en Hechos 16,
versículo 10, del 19 al 24. Escuchen muy bien lo que acaba de decir. Pablo estaba haciendo algo correcto, ayudando a una mujer endemoniada. Pero entendemos, ahora vamos a leer el texto porque el contexto inmediato es que, claro, el gobierno hace este tipo de persecución contra Pablo, pero era por el testimonio de los ciudadanos, que los ciudadanos habían dado una información transversada que Pablo estaba haciendo algo incorrecto. Entonces viene la autoridad y lo azota injustamente. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, ahí está, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Pablo no estaba alborotando. 21. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies y el cepo. Cepo es lo que se le pone acá, en la cabeza, es el tronco. Hay excepciones, hay gobiernos que no recompensan a los buenos. Pablo no está alborotando a la población, pero las autoridades se dejaron llevar por el rumor y las falsas acusaciones que se le estaban dando a Pablo. Ese es el primer ejemplo. Segunda excepción que encontramos también en las Escrituras está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Acá en 2 de Corintios 11, 25 se ve a Pablo con más castigos, aun cuando su conducta era correcta, buena, justa. Dice Pablo acá en 2 de Corintios 11, 25, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Tremendo, ¿verdad? Y el último ejemplo de la excepción es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Jesús fue condenado, ¿recuerdan? Con Pilato, a pesar de que nuestro Señor era inocente. Por ejemplo, en Mateo 27, 17, se habla que Pilato, él cede a la presión del pueblo. Pilato no quería condenarlo al Señor porque no había evidencias de lo que lo estaban acusando. Pero Pilato cede a la presión de Jerusalén, de las autoridades de Jerusalén, para que sea entregado. Y luego usted pueden ir a través de las Escrituras, por ejemplo, en Lucas 23, 4, versículo 13 al 16, versículo 20, versículo 22 al 24, donde se ve cómo Pilato insiste varias veces con los judíos, decirle, yo no encuentro culpa en él. ¿Ok? Dice, no encuentro culpa en él, y aún así las autoridades judías decían, no, tiene que ser crucificado. Luego en Hechos 3:13, Pedro afirma que Pilato quería soltar a Jesús. Le voy a leer antes lo que dice Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, ¿hay excepción? Sí. Sí, hermano. Bueno, una pregunta. Si Pilato se lavó las manos o se salió del pacto, como decimos nosotros, y se lo entregó al pueblo, ¿él es culpable de la muerte de Jesús? Claro. Es culpable porque él es autoridad. Y según las leyes, si no había evidencia, no tenía por qué entregarlo.
pero por causa de las revueltas de Jerusalén, si esto se hacía mayor y él no cedía, Israel se iba a alborotar más. Entonces el faraón, el César, el emperador, yo me fui para Egipto, el César iba a poner la vista allá en la provincia de Palestina. Allá hay un caos. ¿Qué pasa con el gobernador? No está solucionando la cosa. Entonces, lo que podía ocurrir entonces es que el César podía ir y mandar a la horca, a Poncio Pilato. Entonces, por eso él llegó a un punto donde él intentó decir y entregar lo que, ¿sabe qué? Él no le encontró mal, pero las otras autoridades persistían y él entonces se cedió. ¿Okay? Entonces, ahí la autoridad, ¿quién era? Roma. Y recuerden que también los judíos, el Sanedrín, la cúpula de los fariseos y el sumo sacerdote también era autoridad. Pero acuérdense que Israel estaba sujeto bajo el poder de ¿quién? De Roma. O sea que tenía más peso ¿quién? Poncio Pilato que los judíos. Pero bueno, se dio por esas razones. Entonces, hermano, en la conclusión, en esta primera parte del versículo 3, es que bajo las condiciones normales, la autoridad no es para atemorizar. ¿Sí o no? En las condiciones normales, la autoridad es para proteger al bueno y castigar al malo. Pero hay estas excepciones, vimos contextos bíblicos, para no tocar casos externos o seculares, porque tenemos evidencia histórica y creo que hasta experiencias personales de malos gobiernos, correcto. Entonces hay excepciones, pero atención, aún habiendo las excepciones, la regla es clara. Si haces el bien, no deberías de temer. No es porque de repente nos trataron mal. Por ejemplo, Jesús recibe las acusaciones de las autoridades y lo entregaron. Jesús hubiera dicho, que no lo dijo, pero que hubiera dicho, ¿sabe qué? No, esto de nada sirvió. ¿Sabe qué? Vamos a levantarnos, vamos a crear una revolución y vamos con la jerarquía o contra el imperialismo romano. ¿Hizo eso el Señor? No. Entonces la regla aún sigue intacta. Antes estamos resaltando, hay excepciones, sí, recordemos que los gobiernos no son perfectos. Estamos en un mundo caído. Entonces la regla es clara. Si hacemos el bien, no debería de temer. Si algo pasa que tú haciendo el bien, el gobierno te castiga, porque hay evidencias, ¿nos vamos a rebelar? No. Seguimos portándonos bien. Si haces el mal, pues lógicamente esperamos el castigo. Entonces las excepciones existen, pero eso no anulan, hermanos, el mandamiento. Otra manera de decirlo es, una autoridad que actúa injustamente no cambia el diseño de Dios. ¿Ok? No cambia el diseño de Dios. Recordemos, hermanos, que la autoridad terrenal puede fallar, pero la justicia de Dios no falla. Dios todo lo ve, hermanos. Lo que hace mal el ciudadano y lo que también puede hacer mal, ¿quién? Las autoridades. Y Dios es justo. Recordemos en el antiguo Israel, cuando las autoridades, bueno, tenemos evidencias bíblicas que a veces la población de Israel apostataba de la fe, pero también vemos que habían reyes que también apostataban de la fe. ¿Y qué hacía el Señor? Mandaba otros imperios. ¿En la forma de qué? De castigo. Ya sea para los ciudadanos o sean para las autoridades. ¿Sí, hermanos? Entonces eso es muy importante. El Señor lo ve todo. Entonces, el mal uso del poder, porque eso hay que tenerlo claro, hay mal uso del poder. Eso no significa que Dios se equivoca. No, recordemos que estamos tratando también con personas no regeneradas, personas no creyentes. Entonces sigamos obedeciendo las leyes, vivamos con integridad, sigamos confiando en el Señor, que Él sí hace justicia. ¿Quién?
Dios. Y aunque no siempre nos reconozcan, aun cuando practiquemos lo correcto, ¿sabe qué es lo más importante? Que nuestra conciencia esté limpia. Y la conciencia limpia es mejor que una medalla que me la dé el presidente. Es mejor la conciencia libre. Si me dan la medalla o el reconocimiento, pues se cumple también el texto bíblico. Pero si no me lo da, hermanos, la conciencia limpia es más que suficiente. Entonces, en tiempos de injusticia, el cristiano responde con firmeza, no con rebeldía violenta, sino con fidelidad a Dios. Entonces, haz lo bueno, honremos a Dios, respetemos la autoridad, y cuando la autoridad falle, siga confiando en el juez supremo, en el gobernante de gobernantes. ¿Quién? Nuestro Señor. Él no se equivoca. ¿Ok? Esa es la primera parte. Segundo punto, vamos a ver el versículo número 4. En el versículo número 4 vamos a leer que dice lo siguiente: que las autoridades son ¿qué? Dice, porque es, atención a este versículo, se repite dos frases en este versículo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Atención, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Interesante. Entendemos un principio de la hermenéutica cuando estamos haciendo las escrituras. Cuando tú encuentras, hermanos, en un texto se repite una palabra o una frase, una oración 2 veces o hasta 3 veces, o sea, quiere decir que ahí está, Pablo está diciendo, o sea, está enfatizando una realidad muy, muy clara. Y es que las autoridades son servidores de Dios. Ok. Acá viene otra cosa importante para la iglesia. La palabra que usa Pablo en el griego para decir servidor, en griego, es la palabra diácono. ¿Les suena esa palabra? Sí. Porque en la iglesia, dentro de la iglesia, las autoridades se dividen en 2 grupos. En la iglesia, las autoridades. Uno es el liderazgo, los ancianos, los pastores. Y el otro grupo, ¿cuál es? Los diáconos. Y lo que hacen los diáconos es exactamente eso, servir a la iglesia. Entonces, es interesante que Pablo le usa esta misma palabra diáconos, lo que entendemos para la iglesia, se lo aplica a las autoridades afuera. Atención, eso no quiere decir que sean cristianos necesariamente, pero la función, el rol, la palabra que usa Pablo es la palabra diáconos. Y la traducción es que servidor de Dios, y lo dice 2 veces. Entonces la palabra servidor es diáconos. Estos diáconos no son autónomos, o mejor dicho, no deberían de ser autónomos. Pero bueno, los diáconos o los servidores no son autónomos, o sea, no se mandan a ellos mismos. Lo que esa palabra nos dice a nosotros como cristianos es que estos servidores, aunque de repente ellos no lo sepan, pero nosotros sí lo sabemos, porque la palabra no los dice, es que ellos sirven ¿a quién? A Dios, que es el soberano. Como comienza el capítulo 13, ¿qué dice la Escritura? No hay ninguna autoridad sino es la que Dios da. Entonces nosotros tenemos que ver las autoridades como servidores, diáconos de parte de Dios. Son instrumentos como Dios muestra su poder. Ahora, ¿Dios podría mostrar su poder en el mundo sin necesidad de gobiernos? Sí, lo puede hacer. Pero Dios le ha placido mostrar, mientras que estemos en este plano de la realidad del mundo, que hayan gobiernos para mostrar su poder, sí. ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios de orden, hermanos? Justamente con lo que observamos hoy en día. ¿Para qué son los gobiernos? Entablan reglas, leyes, para que exista, hermanos, hasta cierto punto, un orden que podamos vivir tranquilos.
Siempre le he dicho a ustedes de esa película muy famosa que se llama bueno, la versión antigua, viejita de los años 80, se llamaba Mad Max. La hace Mel Gibson. Se trata de un mundo posapocalíptico. Ocurre una tragedia, no hay agua. Bueno, eso es un mundo sin gobierno. Allá el que domina es el más fuerte. Bueno, si no hubiera gobiernos, algo así, es un ejemplo sencillo. Incluso hay una película más moderna hoy en día, ¿verdad? No me acuerdo ahorita el nombre, pero de la nueva. El punto es que los gobiernos, si no hubieran los gobiernos, ¿qué hubiera? Anarquía. O sea, nosotros podemos descansar, que en la casa no se nos va a meter un ladrón, sabemos la excepción. Pero en un caso, sabemos que de repente no va a ocurrir un ladrón porque van a venir las autoridades, o sea, responden las autoridades. La justicia funciona hasta cierto punto. Pero entonces las autoridades son instrumentos, son diáconos, servidores de parte de Dios. Y ahí está, su primer deber es facilitar el bien. Vean que la palabra en Romanos 3 y 4 se repite 2 veces, servidor de Dios. En uno está en positivo y el otro está en negativo. ¿Qué quiero decir con eso? Servidor de Dios para el que hace el bien. Y luego para el que hace, dice, y servidor de Dios para los que hacen mal, ¿cómo? Castigándolos. ¿Ok? Ahora, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, debemos orar por ellos por la posición donde Dios los ha puesto. Y no necesariamente deben ser cristianos. ¿Okay? No necesariamente. Pueden ser personas impías, pero Dios los pone porque cumplen una función específica. Sirven a los que se portan bien y sirven para castigar a los que se portan mal. Elementos básicos para la existencia y el control y el orden en el mundo que estamos. Entonces, gobernar correctamente es un acto de Dios. El hecho de que tú estás tranquilo, que ahorita no hay una anarquía y que no se respeta nada, le damos gracias a Dios porque en su soberanía nos ha dado las autoridades para que exista justamente eso, el control y el orden. Entonces, uno, estimulan el bien. Repito, estimulan el bien. Facilita la vida ordenada de las personas. Facilita de tener una vida tranquila. El que es piadoso debe estar tranquilo que nada esconde. Pero también reprime al mal. Genera temor a los malos. Y debe ser así. Si una autoridad no está generando temor a los malos, las cosas están funcionando mal. Porque debe de generar temor a los que hacen lo malo. Luego nos dice el versículo 4, que la espada no la llevan, dice, en vano. Vano es que no la llevan por nada. O sea, que la llevan es porque cumple una función la espada. En la época de los romanos, en el contexto entendemos que los soldados tenían que su espada, porque eso demostraba la autoridad, la justicia y lo oprimir a los malos. Entonces la espada, hoy en día para nosotros, que ya no se le usa de esa manera como en el primer siglo, pero la espada representaba, y es para nosotros simbólico ahora, que representa ¿qué? Representa justicia, hermanos. Representa la autoridad judicial, la autoridad penal, incluso hasta la pena de muerte. Yo sé que muchos cristianos están en contra de la pena de muerte, pero recordemos que si el Señor establece en determinado país y estas leyes salen de, por ejemplo, la pena de la muerte, lo hacen de acuerdo a lo que la palabra justamente enseña. Al que hierro mata, hierro muere. Y sabemos que aún así, yo creo que estamos nosotros a favor de la vida, claro que sí. Pero si una persona hace algo terrible, que justamente las consecuencias sea de que debe de morir
incluso de esa manera por muerte. Si la ley lo dice, es lo que la ley dice y es algo que es correcto, porque justamente ¿para qué lo hacen? Para infundir temor. Es eso. Por ejemplo, en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Principio clave que la protección a la vida, hermanos. Eso debe existir en todo gobierno, la protección y el derecho a la vida. Otro aspecto importante de este versículo 4, hermanos, es que dice el Señor, la venganza es ¿de quién? Acá lo dice, ¿verdad? Entonces, atención, Romanos 13:4, el texto que estamos ahorita observando, se complementa, y se van a acordar, cuando estuvimos en Romanos, pero en el capítulo 12. En el versículo 19 dice lo siguiente, nos dice a nosotros, es un mandato, no os venguéis. ¿Se acuerdan? No os venguéis vosotros mismos. Y le dice luego, amados míos. Está hablando a la iglesia. Y es una orden. ¿Por qué? Porque, hermanos, incluso los de la iglesia nos hacen un mal y humanamente y con los instintos y la naturaleza que Dios nos ha dado de la defensa, queremos hacer justicia, hermanos. Entonces no le está hablando a imperio, le está hablando a la iglesia en Romanos 12:9. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Luego dice, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso dice Romanos 12:9. Y si volvemos a leer Romanos 13:4 dice, vayamos a Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Dios es vengador? Sí. Es uno de sus atributos. Así como decimos nosotros, ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es vengador? Absolutamente también sí. Sí, también. La diferencia es, y no nos sorprenda, es claro, la venganza del Señor es muy diferente a lo que nosotros pensamos y lo que es la venganza. Y Dios no permite que nosotros nos venguemos por causa justamente también nosotros del pecado que vive en nuestra naturaleza, que nos podamos exceder y hagamos más de lo que no debemos. Es por esa razón. Entonces, la justicia, la venganza, ¿quién lo hace? Es Él, porque su venganza es santa. Dios lo ve, recuerden, todo, hermanos. Entonces Romanos 12:19 se complementa con el texto que estamos estudiando en Romanos 13:4. No en vano llevan la espada, son servidores de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces el creyente no se puede vengar. ¿Cómo lo hace? Dios lo hace mediante a magistrados, gobernadores. Esa es la manera que nosotros observamos cómo Dios obra, hermanos. Esa es la manera como Dios nos muestra cómo Él obra. Él se venga de esa manera. Van a la casa, me roban algunas cosas, luego las autoridades lo agarran al ladrón, por ejemplo. Entonces, cuando tú y yo observamos que la policía agarra al ladrón, es Dios vengándose, es Dios haciendo justicia. Es Dios, ¿por medio de qué? De estos servidores. Pero es Dios haciéndolo. Y por eso debemos darle gracias al Señor. Entonces, pero el creyente no se venga. Y esto, hermano, ocurre mucho en nuestros países latinoamericanos. Porque decimos, es que la justicia en nuestros países, ¿qué decimos? No funciona. Entonces, como no funciona, yo voy a contratar, como pasan muchas cosas, y lo que voy a decir es delicado, pero pasa en mi país y específicamente pasa en el lugar donde geográficamente nosotros vivimos en la frontera, ahí del Táchira, lo que hacen muchas personas es, como la policía no funciona, voy a contratar a la guerrilla. Muchas personas lo hacen. Contratan a la guerrilla llega y hace justicia en sus propias manos. No son autoridad.
Pero ¿es por qué? Es porque también la autoridad, la que Dios ha implementado, tampoco cumple con sus parámetros, hermanos. Pero eso lleva, entonces, eso es como un efecto dominó. Llega un punto que da a otras consecuencias que destruye a una sociedad. Porque entonces, y eso es lo que les estoy diciendo ocurre incluso en otros países, hermanos. Donde de repente, donde no funciona la autoridad, las mismas personas, a veces cuando agarran, ya sea al violador, al asesino, las mismas personas que hacen, linchan a la persona. ¿Cierto? Eso es incorrecto, no se debe hacer eso. Eso le corresponde ¿a quién? A las autoridades. Si las autoridades no lo hacen, recuerden, Dios observa. Dejemos que el Señor obra, porque es como que nosotros le estamos diciendo al Señor, si yo lo hago, diciendo, Señor, tú no, quítate, tú no sabes, tú te demoras, yo lo voy a hacer. Eso caemos en un punto de imponernos delante del Señor, como que sabemos más que el Señor. Es importante tener esto claro, hermanos, y estos límites importantes. Entonces el creyente no se venga. Dios lo hace mediante a sus diáconos, servidores. Y las autoridades son los ejecutores legítimos de la justicia divina sobre el mal. Conclusión de este segundo punto. La autoridad de Dios, la autoridad es de Dios, pero los gobiernos deben someterse a su justicia. Voy a decirte algo importante para ir ahorita con el versículo, el último versículo. Hermanos, se requiere para esto, porque estamos viendo que hay una responsabilidad para el ciudadano, sí, pero también estamos viendo que hay una responsabilidad para las autoridades. Ok. Entonces, esto surge una pregunta y es, hermano, entonces esto se requiere que un gobierno para que funcione bien en la tierra debe ser teocrático para que se pueda llevar el orden. Si entendemos, digo la palabra teocrático, son dos palabras en griego, teo, Dios, crático, gobierno, gobierno de Dios. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿será que para que esto realmente se lleve a cabo de una manera de cumplirse Romanos 13:3, versículo 4 y versículo 5, se requiere que tengamos o que se debe de tener un gobierno teocrático? Y cuando hablo teocrático es al estilo de Israel. Israel en el Antiguo Testamento tenía un gobierno teocrático. Bueno, nosotros sabemos que no tenemos un gobierno teocrático acá y en cualquier parte del mundo. Nuestros gobiernos son, ya sean democrático, republicano, principios de democracia y sus tendencias, ¿ok? Pero Romanos 13:4, atención a esto, no ordena que se establezca un gobierno teocrático. Y repito otra vez eso, esto va para el examen. Romanos 13:4 no ordena un gobierno teocrático. Pero hermanos, la palabra dice que las autoridades son servidores. O sea, que si son servidores, tiene que tener atrás una teocracia. No, yo le digo a usted, no necesariamente. Pablo escribió estas palabras recuerden esto, para que ustedes vean que Pablo no está diciendo que se implemente una teocracia. El contexto, Pablo escribe estas palabras, ¿quién estaba gobernando? Roma. ¿Roma era cristiano? No. Era un gobierno pagano, no cristiano. Y Pablo no está diciendo, ¿sabe qué? Vamos a quitar el emperador para montar una teocracia acá. ¿Ok? Pero afirmaba Pablo que este gobierno pagano, Roma, atención, podía cumplir su función. Cuando hablamos de función específica, ¿qué es lo que debe hacer? Dos cosas. Que es que proteger al bueno y castigar al malo. Al menos deben de cumplir eso. Entonces, no es que tiene que estar envuelto en teología y que sean cristianos. Todo gobierno debe de tener justamente estos dos parámetros. Cuando comenzamos Romanos 13, ¿se acuerdan?
Cuando habla del sometimiento no le dice a los cristianos, le dice a todos los hombres. Esto es algo universal. De tal manera entonces que Roma está bajo un dominio pagano, no cristiano, pero debía de cumplir estos dos parámetros: defender al bueno y castigar al malo. Entonces lo que se exige no es que el Estado, atención, no se exige que un Estado imponga el cristianismo. Acá entramos en un punto delicado porque hay mucha distorsión de la función del cristianismo en un gobierno. Entonces, no se trata de imponer un gobierno cristiano. Lo que se requiere, y Pablo enseña acá, es que se reconozcan los valores morales objetivos, o sea, lo elemental. Eso es lo que se pide. Que los gobiernos reconozcan los valores objetivos y elementales, que nuevamente proteger al bueno y castigar al malo. Un ejemplo práctico. Vamos con un ejemplo práctico. Un gobierno puede no ser cristiano, pero sí puede defender la vida. Y claro que sí. ¿Cuántos gobiernos no son cristianos y al que asesina lo pueden meter preso por el resto de su vida? ¿Me explico? Conceptos, estoy hablando de conceptos básicos, elementales de la vida. Eso debe cumplir un gobierno. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hermanos, vuelvo a enfatizar que un gobierno puede no ser cristiano, pero si defiende la vida, castiga la injusticia, protege la libertad de conciencia, está cumpliendo con su papel como servidor de Dios. ¿Ok? Roma lo estaba haciendo hasta cierto punto, hasta cuando ustedes ya saben lo que hizo Nerón, ¿verdad? Le echó la culpa del famoso incendio en Roma. ¿Le echó la culpa a quién? A los cristianos, atención. Y en base, por eso es que escuchen muy bien esto, él le echó la culpa, porque si no echa la culpa no pueden perseguir sin ninguna causa. Porque incluso Roma funcionaba bajo ¿qué? Bajo como república, bajo algunos parámetros de lo que ellos habían conquistado anteriormente a un imperio antiguo, que era los griegos. Y los griegos donde vienen todos los conceptos de democracia y de república. Entonces, ¿qué hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos. Mejor dicho, los cristianos fueron la coartada para justificar su acción, y ahí comenzó la persecución contra los cristianos. Entonces, esto es importante decirle, hermanos, porque un gobierno, nuevamente, no se está pidiendo que un gobierno tiene que ser obligadamente cristiano. Porque si fuera así, entonces no hubieran gobiernos en el mundo. Que la gran mayoría no lo son. Y ejemplo tenemos de Roma. Pero esto lo menciono y enfatizo porque hay un gran problema en la actualidad. ¿Saben cuál es? Que está muy metido en todas partes del mundo. Algo que se llama el humanismo relativista. Humanismo es el pensamiento, la idea, la filosofía en cuanto a resaltar los derechos del ser humano, pero con la palabra relativo. Relativo es que la verdad no está centrada en un solo lugar. La verdad la tienen todos. Entonces es donde viene esto del humanismo relativista. Entonces, que todos tienen la razón. Entonces, el humanismo relativo es opuesto al diseño de Dios. Nuevamente, esto es para decir el problema que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. El humanismo relativo es opuesto al diseño de Dios. La sociedad moderna, ¿verdad? Ha sustituido los valores absolutos por opiniones cambiantes. Por ejemplo, el relativismo moral dice, no hay una verdad absoluta, no hay una verdad objetiva. Cada quien tiene su verdad y cada quien siente su verdad. Como resultado de eso, el bien y el mal, que son los parámetros que distinguen a un gobierno, ¿verdad? El bien y el mal ya no lo define Dios, lo define el hombre. Entonces, llegamos a argumentos como esto. Robar está mal, pero si robar
es para poder comer, está bien. Entonces yo no puedo juzgar. ¿Me explico? Entonces un gobierno, bíblicamente lo que hemos leído, es para proteger al bueno y castigar al malo. Pero el humanismo, el relativismo y que todos tienen la razón, llega un punto entonces que el gobierno dice, aquí no puedo castigar a nadie porque todos tienen una justificación, por así decirlo. Entonces eso ya lo define, entonces es el hombre y no Dios. Eso es una distinción. Entonces recuerden, la autoridad ya no castiga, entonces bajo este parámetro del humanismo relativo, la autoridad ya no castiga al malhechor, sino que persigue entonces al que sostiene la verdad. Ese es el punto. Entonces cuando tú dices, cuando digamos, por ejemplo, decimos, pero esto está distorsionado, esto está mal. Por ejemplo, cuando salieron esas leyes de que acá en este país, que si se robaba si alguien tiene la cifra, me lo dice, lo puede aportar, si se robaba hasta cierta cantidad de dinero, que no se pasara a tal cantidad, no paga. 1,000, gracias hermano. Gracias, y en Europa 400 euros. Allá hay justamente lo que estoy hablando, el humanismo relativo. Entonces, robar, si yo robo menos de $1,000, no me mandan a la cárcel. Ya eso, este gobierno lo quitó, gracias a Dios. Eso está mal. Pero entonces, ¿qué incita esto? A decir entonces que robar no está mal. Que robar es porque hasta cierto punto, bueno, esto es lo que son ejemplos que le estamos dando de lo que hace el humanismo relativista. Entonces es importante entender. Otro ejemplo, el aborto. El aborto, hoy en día, en muchos países, acá al menos ya eso se trancó también, pero el aborto se celebra como libertad. ¿Libertad para quién? Para la mujer. Pero mata a un bebé. En otras palabras, libertad para la mujer matando a un ser humano. Vamos a decirlo así, porque es un ser humano. Eso hace la filosofía humanista, o sea, lo distorsiona. Entonces, lo hacen al punto de que, como dicen las estadísticas, no tengo el número acá presente, pero que el genocidio que hizo Hitler en los años de la Segunda Guerra Mundial se quedan pequeños al genocidio silencioso de las muertes de los bebés a nivel mundial. ¿Por qué? Porque justamente esta filosofía lo que hace es que ataca los principios de Dios. Proteger al inocente, proteger la vida. Ya al niño no lo ven, el que está en el vientre, no lo ven como un ser humano. Hermano, hay una distorsión. Pero eso es un ejemplo, el aborto se celebra entonces como libertad y no se denuncia como asesinato. Eso se debe de castigar. Otro ejemplo es la homosexualidad. Se defiende como identidad hoy en día, se defiende como identidad. No se analiza como una desviación moral. Incluso antes que entrara el nuevo gobierno, las cosas se estaban poniendo difícil para los cristianos. Porque incluso hasta decirlo de muchos púlpitos, decirlo públicamente que la homosexualidad es una desviación moral, me pueden meter preso. ¿Cierto? Eso es lo que vamos, ¿eso es qué? Esa es la filosofía humanista relativa. Hay un pensamiento tremendo, hermanos, de G.K. Chesterton, es inglés, G.K. Chesterton, es un escritor y pensador cristiano inglés. Cito: llegará un día en que será necesario desenvainar una espada para decir que la hierba es verde. ¿Escucharon lo que dijo? Habrá que sacar una espada para decir que el pasto es verde. Algo tan obvio, algo tan evidente. Pero lo que está diciendo es que en un momento iba a llegar que las cosas iban a distorsionar. O sea que para una persona, no, el pasto es blanco, entonces es blanco para él.
¿Para qué le erró? Es rojo para él. Todos están en la razón. No, eso está mal. Y creo que estamos viviendo en esa época, hermanos, como dijo Chesterton hace tiempo atrás. Porque estamos viviendo en un nivel de irracionalidad al que puede llegar una cultura donde se pierde esa verdad clara, objetiva, y llegamos al tiempo, hermanos, que incluso hoy decir que un hombre es un hombre, para muchos lugares que son liberales, esto es una bomba, hermanos. Escuchen muy bien. Decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, se puede considerar como un discurso de odio. A eso hemos llegado. Hermanos, repito, a eso hemos llegado. Decir que una mujer es una mujer, ya me pueden considerar a mí de homofóbico. Por decir algo que por los últimos 5.000 años de historia humana y biológica, ADN y biología, es elemental. Una mujer se distingue por sus órganos femeninos, un hombre por sus órganos masculinos, pero dicen hoy el relativismo humano, no, es que incluso los órganos no identifican quién es un hombre y quién es una mujer. Acá hay una mentalidad ya muy pervertida en estas cosas. Y lo que pasa es que los gobiernos, y es donde entra la cosa delicada, comienzan a promover leyes que niegan la biología básica y sancionan a aquellos a que la firman. Hermanos, muchos de nosotros sabemos, habían pastores que de repente llegaban parejas de homosexuales que querían llegar a las iglesias y lo hacían adrede, que los casaran, y el pastor que no quisiera lo metían presos. Cuando los gobiernos promueven leyes que niegan esta biología básica. En lugar de basarse en la ciencia o la moral natural, el Estado se somete a ideologías humanistas del relativismo. Entonces, médicos, maestros, padres, en muchas partes del mundo enfrentan censura, sanción, porque no se adhieren a ese lenguaje genérico. Ya no puede decir ellos o ellas, tiene que decir ellas, dicen. ¿Han escuchado también hasta eso? Quieren cambiar las reglas de la Real Academia Española, en español. No, es que existe otro del género. Ella dice. La autoridad debe proteger la verdad, castigar el mal. Pero incluso ahora, decir la verdad, te pueden castigar cuando están infiltrados por este tipo de movimiento. Entonces, hermanos, hoy más que nunca, se necesita el valor de un profeta del Antiguo Testamento. Lo que antes un niño decía normal, hoy se necesita esa valentía de los cristianos. Cuando el gobierno llama bien al mal y mal al bien, el cristiano no solamente lo predica, debe incluso entonces ahí donde el gobierno tiene que resistir cuando vemos que esas cosas se están intercambiando. Y para terminar, porque es una conclusión, en el versículo 5, y es el tercer punto, el tipo de sujeción. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle, ¿qué dice? Estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vean lo que dice acá Pablo. Pablo concluye con un llamado firme a la sujeción de las autoridades, pero introduce por qué tenemos que sujetarnos. Uno es por miedo. Pero el miedo no califica al cristiano. ¿Okay? El miedo es para las personas no cristianas. El segundo sí es para los cristianos, por causa de la conciencia. Porque un cristiano, hermanos, que su conciencia, y todo le voy a definir lo que es la conciencia, pero un cristiano, cuando su conciencia está ya moldeada por la palabra, el miedo no debe motivar a mí de no hacerlo. Es que mi conciencia, sí, estoy sujetándome al Señor. Pero los de afuera, los impíos, que no tienen la conciencia moldeada a la palabra, la manera como se refieren es como con miedo o temor por las autoridades. ¿Me explico, hermanos? Entonces, la primera razón es el castigo. El Estado lleva la espada. Esto debe de generar temor
para los que hacen lo malo. Pero el creyente se sujeta es en la conciencia. Y la segunda, que te lo voy a definir lo que es la conciencia, Pablo dice, sino también por causa de la conciencia. El creyente no solamente o no debería someterse por el temor, su encaja son los impíos, pero es por convicción interna. ¿Qué es la conciencia? Es una convicción, en palabras sencillas, interna. Es un tipo de juez internos que tenemos cada uno de nosotros. Otro lo dice, es esa voz que te habla internamente. Esa es tu conciencia. Dios te ha hecho y me ha hecho y ha hecho a toda la humanidad con conciencia. Lo que pasa es que si la conciencia no está siendo instruida por la palabra, la conciencia no se borra, está ahí, pero está configurada es como fue criado, su cultura, su tradición, las enseñanzas de los padres. Si tuvo de repente padres que le enseñaron mal, se golpeaban, se emborrachaban, le decían groserías, una mala crianza, padres divididos, violaciones. Entonces la conciencia de ese niño o esa niña, con ese trasfondo difícil, ¿cómo puede ser? Su conciencia va a ser también así. Piensa que eso es lo que debe de hacer. Por eso que cuando llegamos a Cristo y llegamos, la conciencia está puesta y es enfrentada, cada vez es enfrentada nuestra conciencia para que sea moldeada por la palabra de Dios. Lo que antes hacíamos, cuando yo antes me emborrachaba, cuando yo antes me acostaba con otras mujeres fornicando, hoy cuando llego por la palabra y me dice que eso es pecado, eso te confronta y te moldea la mente, hermanos. Para que cuando tengas tentación, la conciencia te va a decir, la conciencia, la voz interna te va a decir, epa, cuidado, estás siguiendo mal. Ok, hermanos, trato de explicar de una manera más en palabras sencillas para entender lo que dice el versículo 5. El creyente se somete, ¿por qué? Por su conciencia. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Todos nosotros estamos siendo instruidos por la palabra. En el momento de que tengamos frente a las autoridades, nosotros no te vas a sujetar, no nos vamos a sujetar por miedo, es porque la conciencia me dice, la palabra dice esto y lo voy a hacer. Entonces no hace falta el miedo. ¿Ok, hermanos? La conciencia de la persona que ha creído en Cristo, dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Y luego dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Lo que hace la conciencia te acusa o te defiende. Cuando somos confrontados con la palabra, por eso le dije a ustedes el examen que vamos a hacer al final, no hace falta que lo digan, la conciencia los va a defender o los va a acusar. Nos va a defender o nos va a acusar. El cristiano juzga las acciones conforme a la voluntad moral de Dios, que está revelado en la palabra. Entonces es importante lo que acabamos de ver con respecto a lo de la conciencia y lo que nos dice que es necesario estarle sujeto. ¿Se acuerdan el texto que les compartí la otra vez con Hechos 5:29, donde las autoridades, escuchen muy bien, los diáconos de Israel le pedían a Pedro y a los apóstoles que no predicaran en el nombre de Jesús? Y dice Hechos 5:29, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que estos solamente son momentos que realmente nos lleven a ¿qué? A que neguemos la fe o que violemos nuestra conciencia. No podemos hacer eso. ¿Ok, hermanos? Es muy importante entender esto. El cristiano, sabemos que entonces no solamente obedece por miedo, o no debe ser obedecer por miedo, sino por obediencia a la conciencia y que su conciencia está moldeada por la palabra. Ahora, la autoridad. Yo no me voy a sujetar, hermanos, a un gobierno, primero, no porque sea una monarquía, o sea, que hay un rey, o no porque sea una república, o no porque sea una democracia. Yo no me voy a sujetar incluso ni porque sea de mi tendencia izquierda, o yo no me voy a sujetar porque es de mi tendencia de la derecha,
O yo no me voy a tampoco inclinar porque sea de centro derecha, o centro izquierda, o centro, o las posturas que hay en la política. La palabra no nos dice que nos vamos a sujetar de acuerdo a lo que tenga su inclinación y que compagine con mi tendencia política. No, la autoridad no se mide por las formas de gobierno. El creyente evalúa el Estado desde su conciencia que está iluminada por la palabra y lo lleva a que si están pidiendo cosas que no están opuestas a la palabra, lo va a hacer. Y el cristiano evalúa la autoridad. El cristiano no juzga las etiquetas políticas, yo lo llamo así, las etiquetas políticas, sino que se le ve la fidelidad siempre y cuando estén cumpliendo el propósito de Dios en cuanto a los gobiernos. ¿Cuál es? Proteger al bueno y castigar al malo. Terminamos y hacemos el examen. ¿Estamos listos? Ok, acá está el examen. Muy sencillo, mis hermanos. Esto es para ver nuestra conciencia. El gobierno A, vamos a llamar el primero así. El gobierno A establece de repente una ley para que la oración cristiana sea obligatoria en todas las escuelas del país. Entonces, repito, el gobierno A, para no ponerle nombre, A, cualquiera puede ser, A, establece una ley para que la oración cristiana, los niños, los jóvenes, todos los días, de manera obligatoria, por ley, estén orándole a Dios en las escuelas a nivel nacional. El gobierno B establece una ley donde defiende la libertad de un estudiante para que ore en la escuela, pero al mismo tiempo defiende la libertad para aquel niño o joven que no quiera orar en la escuela. ¿Ven la diferencia? El gobierno A, obligatorio, la ley que todos los niños oren en las escuelas. El gobierno B, una ley de que da la libertad y defiende para aquel niño que debe de orar, pero también defiende a aquel que no quiere orar porque de repente no es cristiano. Entonces, según Romanos, lo que hemos estudiado, esta segunda sección de capítulo 13, versículos del 3 al 5, la pregunta es, ¿cuál de los dos gobiernos, atención, cumplen con la función moral de lo que debe ser verdaderamente un gobierno? Y como la respuesta la tienen ustedes en su mente, o la respuesta que tienen en su mente, solamente voy a definir cada uno y ya ustedes meditan. Si dijeron ustedes que es el gobierno A, el primero, aunque parezca piadoso, en realidad está violando la conciencia, lo cual es contrario a la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque la verdadera piedad es algo voluntario. Mateo 6, 5, 6, Romanos 14, 5, versículo 23. Si es algo obligado, entonces se vuelve la oración algo hipócrita, algo impuesto. Marcos 7, del 6 al 7. Como cuando llegaron los colonizadores, sea los ingleses o sea los españoles a Latinoamérica, llegaron imponiendo una religión. Esa no es la manera que se predica la palabra. No es por obligación. Y muchos indígenas abrazaron la religión, pero por miedo a no morir.
Entonces, una oración obligatoria no es señal de una nación santa, sino que potencialmente es una apariencia falsa de santidad impuesta. Si dijeron que es el gobierno B, ya se dieron cuenta, no es un gobierno cristiano, posiblemente. No promueve una religión como la oficial. ¿Por qué? Porque respeta la libertad de conciencia. Y eso es coherente con el principio bíblico. ¿Por qué? Porque la fe no se impone. La fe nace del corazón arrepentido. Un corazón regenerado. Juan 4:23. Lo que hace la autoridad del gobierno B es que permite el bien para aquel que quiere libremente orar a Dios. Pero también hace el bien para aquel que no cree, también respetarle su creencia. Entonces, esta postura, el gobierno B, se alinea mejor con el principio de Romanos 13:4. ¿Por qué? Porque no reprime el bien, ¿verdad? Protege al que quiere orar, pero tampoco le impone una religión al que no cree. Entonces, un gobierno que protege la libertad de orar sin imponerla, respeta más la conciencia y refleja mejor la justicia divina. Pero lamentablemente, pues sabemos que a veces en el mundo que estamos, nosotros los seres humanos somos de extremos. Pero es lo que la palabra enseña, les dice el ejemplo, la respuesta las tienen en sus mentes, y así de esa manera podemos entonces concluir, hermanos, que el gobierno, versículo 3, apremia al que hace bien y castiga al que hace el mal, ¿verdad? Versículo 4, la autoridad es sierva de Dios, con poder para ejercer que la justicia y con la espada. Y versículo 5, el cristiano se somete no solamente por miedo, lo hacen los impíos, pero el cristiano se somete a la conciencia que está delante de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos las gracias porque hoy hemos sido expuestos a tu palabra, hemos sido expuestos a que nuestras conciencias sigan siendo moldeadas no por pensamientos externos, seculares, filosóficos, sincretistas, relativistas, sino que debe estar sujeto para que la conciencia no nos acuses y que está cautiva a tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos entonces cada día más, que cuando veamos a las autoridades podamos orar por ellos, animarlos a ellos, como dice la palabra, orar con deseo que les vaya bien a ellos y que sigan ejerciendo como bíblicamente son llamados a ejercer. Y si hay gobiernos en el cual no nos gusta, van en contra incluso de los principios de muchas libertades, aún así oramos también por esos hombres, por esos gobiernos, para que, Señor, tú le des sensibilidad en sus corazones. Tu palabra nos dice que tú no has venido por los sanos, tú has venido también por los enfermos, por aquellos que están de repente ejerciendo de una manera autoritaria el poder, aquellos que han querido someter a los hombres a tantos tipos de injusticias. Señor, oramos por ellos para que puedan alcanzar y que también puedan glorificarte, y que puedan ser aquellos que también puedan proclamar Maranata y que puedan reclamar que, Señor Santo, tú eres el único Rey, que tú eres el único Salvador, que tu temor sea influidos en ellos y que sus conciencias sean moldeados por la palabra. Oramos, Señor Santo, por nuestros países, oramos por esta nación en la cual tú nos tienes, oramos por todas las autoridades, oramos por las policías, oramos por todos los que estén en posición de autoridades, Señor Santo, para que los guardes, para que los ayudes, pero también para que puedan de una manera discernir cada vez mejor, haciendo el rol por el cual tú los has llamado a que sea. Todo esto te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.